¿qué hay de nuevo? Bien, mira, en realidad la parte de relación con asambleístas es bastante más amplia que solo el juicio político y tiene algunas aristas, ¿no? Hoy tenemos, entre otros temas, y es prioridad, de hecho hoy en la tarde voy a estar yo en la Asamblea Nacional trabajando el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, siendo la seguridad la principal prioridad en este momento y el combate a la delincuencia organizada. Trabajamos también temas como las enmiendas constitucionales para que Fuerzas Armadas puedan combatir junto a la Policía Nacional contra el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas como delitos principales en materia de delincuencia internacional. Tenemos también el proyecto de ley de primera infancia, también está el tema de las nuevas autoridades de la Asamblea del 14 de mayo y por supuesto siempre entre esas conversaciones sale algo, pero te digo que realmente hay una actitud de responsabilidad, es la manera en que me parece más adecuado llamarla, de muchos asambleístas que cambió radicalmente durante el proceso de los días de prueba y de comparecencia. Es decir, en esos 10 días que cerraron el miércoles anterior, de manera que puedan estar en pleno conocimiento, quiero decirlo, porque antes de esas pruebas, antes de esa presentación de documentos, antes de las evidencias y la realidad, teníamos principalmente un juego político y comunicacional en el que cada uno decía lo que se le ocurría en virtud de sus intereses políticos. Finalmente, cuando entramos ya a una etapa de pruebas, que es un proceso jurídico dentro del juicio político, se evidenció con documentos, con las comparecencias, con las evidencias, con todos los elementos probatorios necesarios, que no hay absolutamente nada en contra del presidente de la República, y con eso lo que sí se nota de parte de muchos asambleístas, insisto, es de esta responsabilidad y esa comprensión, sobre todo, de haber sido utilizados por una facción política cuyo único interés es recuperar el poder como sea, que desde enero viene ya casi 4 meses manteniendo al Ecuador en una situación negativa, pero que, insisto, ahora que se han dado cuenta que no hay absolutamente nada de fondo, muchos asambleístas empiezan, conociendo la verdad, a alejarse de esa postura. Más temprano hablamos aquí, abogado Cubi, con Vilma Andrade, que usted conoce, es una de las figuras fuertes de la izquierda democrática, y bueno, se ha reconocido, algo que usted también sabe, que el hecho del cambio de autoridades en la Asamblea Nacional también está dentro de las conversaciones. A propósito, y ha reconocido ella, como otros asambleístas que hemos entrevistado también, del juicio político, es decir, es parte del acuerdo, es parte del juego político entendido de la mejor manera posible, el hecho de que se condicionen los votos por determinadas posiciones también y acuerdos legislativos. Mira, no creo que es un tema de condicionamiento de votos, pero definitivamente es parte de las conversaciones que se mantienen y parte de lo que ha provocado, más allá de nosotros, si te das cuenta, conversaciones, discusiones y hasta choques internos en los propios partidos, ¿no? Ya el 14 de mayo lo que va a suceder, para que la ciudadanía comprenda, es por ley el cambio de las autoridades de la Asamblea Nacional, es decir, presidente, vicepresidentes, vocales del CAL y las comisiones legislativas. Por lo tanto, diferentes asambleístas tienen intereses en formar parte de estos organismos dentro de la Asamblea Nacional y se da, por ejemplo, ayer hubo una votación interna dentro del movimiento Pachacutic, donde quedó dentro de esa votación interna primera Sofía Sánchez, segundo Ricardo Vanegas, entiendo había otros aspirantes. Entonces, también existe un proceso interno en el que van develándose diferentes posturas de intereses que sin duda tienen un efecto en cómo se van ubicando, que insisto, es un proceso de recambio, me parece, no ideológico, pero sí de estructura, ¿no? Hace unas semanas, era todo el enfoque en un juicio político inventado, sin argumentos, sin ninguna prueba. Ahora, oye, el juicio político no tiene ningún fundamento y además esta gente se está peleando y además esta gente no tiene una visión integradora de lo que debe ser un parlamento en un estado como el nuestro, donde tenemos muchos partidos, donde tenemos además actores independientes, donde ningún partido genera mayoría y por lo tanto se empiezan a configurar alianzas que a la democracia le hacen bien, acuerdos que en ocasiones no son, y yo no me voy a atrever a decir que se puede hablar en algún momento de un bloque o una mayoría oficialista, pero sí de un proceso en el que con temas importantes, con conceptos importantes, en este caso el de seguridad, y el primer proyecto en el que nos ha ido muy bien es el tema de las enmiendas constitucionales para Fuerzas Armadas, en virtud de temas empiezan a existir acuerdos que permiten avanzar en proyectos de ley que permitan atender mejor las necesidades ciudadanas.
A las 8 de la mañana y 57 minutos estamos en el diálogo con Mario Cubi. Él es el viceministro de Gobierno, uno de los personajes más fuertes dentro del gabinete del presidente Guillermo Lasso. Señor viceministro, el gobierno alista también una ley que va a incluir una especie de alivio en el pago del impuesto a la renta. ¿Cómo entender esta decisión que fue tan cuestionada? Me refiero a la carga impositiva en su momento, tanto así que el propio directivo principal del SRI reconoció que fue una medida de mucho impacto. ¿Cómo entender ahora esta especie de retro en la máquina de cambios del gobierno? Bueno, primero, siempre será una decisión positiva y parte de la visión del presidente Lasso, de hecho, se ha notado en temas como el ICE, como la eliminación de aranceles, como la reducción progresiva del ISD, es ir reduciendo la carga tributaria. Las circunstancias cambian. Cuando inició el gobierno, cuando se tomaron ciertas decisiones, la economía del país y las reservas del país estaban en un nivel peligrosísimo, a nivel desastroso, a llamarlo de forma coloquial. Eso, gracias al manejo responsable fiscal del presidente Lasso, ha mejorado de manera considerable. Hoy el Ecuador tiene reservas internacionales sanas, ha podido mantener su cumplimiento, ha avanzado inclusive con pagos como el primer pago al IES de una deuda histórica que desde el 2012 gobiernos irresponsables mantenían, ha podido recuperar dinero para el ISPOL, para el seguro de la Policía Nacional, que irresponsablemente no solo que habían quitado, sino que algunos se habían hasta robado. Por lo tanto, desde esa línea, cuando la película macroeconómica mejora, es posible tomar otro tipo de decisiones. Sin embargo, esperemos, ya falta poco para que sea el anuncio oficial y con eso pues el presidente de la República y entiendo tanto el ministro de Gobierno como de Finanzas podrán ir avanzando con mayores detalles. Es una estrategia, señor viceministro, tratar de cambiar un poco la imagen con iniciativas como esta, la imagen del presidente Lasso. Es parte de una estrategia integral de gobierno que va poco a poco avanzando conforme existe la disponibilidad y la capacidad de hacerlo de manera responsable. No siempre se puede tomar decisiones, aunque uno las quiera, cuando no existen las condiciones macroeconómicas nuevamente. Entonces, se van a ir tomando y la ciudadanía va a ir sintiendo que conforme ya ha mejorado estos 2 años de responsabilidad macroeconómica que dan estabilidad a las cuentas fiscales, que dan estabilidad al Estado, que permiten asegurar no solamente los pagos de entidades tan importantes como el IES, que van a permitir ir cubriendo necesidades sociales que han estado en momentos con necesidades adicionales a las mínimas, pero además podemos poco a poco tomar este tipo de decisiones y evaluar decisiones un poco más agresivas en materia de apoyo a que más dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y que se pueda ir reactivando la economía. De superar el juicio político, el proceso, la eventual moción de censura y destitución y todo esto, el gobierno del presidente Lasso tiene lista ya la hoja de ruta para intentar gobernar los 2 años restantes. Absolutamente, y es que eso es lo importante. Al final el juicio político, aunque en la coyuntura inmediata y desde los políticos es un tema clave, a la ciudadanía le importa poco porque de eso no come. Al ciudadano le importa la seguridad, por eso es nuestro enfoque número 1 y es en lo que en estos últimos meses hemos estado trabajando de manera reforzada con las últimas adhesiones al equipo del general Moncayo, del general Bravo en el área de seguridad, con la última decisión del COSEPE, con el decreto ejecutivo emitido ayer, con el refuerzo tanto en equipamiento como en armamento para Fuerzas Armadas y Policía. Hace poco llegó finalmente apoyo del armamento israelí, la integración del FBI para investigaciones en materia de terrorismo. Pronto se integran 8.500 nuevos policías a las fuerzas del orden, que son casi 20% de aumento de esas fuerzas. Son decisiones que se están siendo tomadas y van a ser parte de ese ejercicio de los próximos 2 años. Además, en materia económica, como te das cuenta, hay decisiones que cumpliendo este segundo año y finalmente con una caja fiscal saludable se pueden tomar. La ley de primera infancia que está ya en la Asamblea Nacional para reforzar uno de los proyectos de emblema del presidente de la lucha contra la desnutrición infantil crónica, que tiene ya más de 200.000 madres registradas y más de 480.000 niños registrados en atención, y así con diferentes planificación que está programada, que responde a tiempos y a plazos, al plan de gobierno, pero sobre todo a la capacidad real y responsable de irlos ejecutando en el tiempo. Queremos agradecer al abogado Mario Cubi, él es el viceministro de Gobierno, en el contacto aquí con Así Amaneció, hablando de la coyuntura política en torno a lo que el presidente Lasso enfrenta ahora mismo en la Asamblea, este juicio y esta moción, eventual moción de destitución. Son las 8:09 de la mañana ya y 2 minutos.